Ahí estás, sentado en esa habitación que se ha convertido en un mausoleo de intenciones fallidas. No es una habitación, es un campo de batalla donde tú pierdes cada día antes de que el sol se ponga. Los libros abiertos en la misma página desde hace semanas, mudos testigos de tu parálisis. La pantalla del ordenador. Un portal a cualquier lugar menos al que necesitas ir, parpadeando con promesas de distracción barata, de un escape que solo te hunde más en el fango. El aire está viciado, denso con el peso de todo lo que dijiste que harías ayer. Y el día antes de ayer, y la semana pasada, te has convertido en un fantasma en tu propia existencia. Flotas a través de los días, desconectado, observando tu vida desde detrás de un cristal. Ves a otros avanzar, los ves construir, luchar, lograr, y te cuentas la misma mentira tranquilizante para que el dolor no sea tan agudo. Te dices que ellos son diferentes, que nacieron con algo que a ti te falta, un gen de la disciplina, un motor interno de motivación que en tu ensamblaje, por algún error cósmico, se olvidaron de instalar. Ellos, los que lo tienen fácil, tú, el espectador maldito a esperar una señal. Un arranque de inspiración divina, una ola de energía monumental que venga a rescatarte de ti mismo. Pero esa ola nunca llega. Y en el silencio de tu cuarto, la verdad te golpea, estás esperando un milagro que no existe. Tu vida transcurre en la tierra del mañana. Un paraíso fraudulento, un lugar utópico donde la versión idealizada de ti mismo lo consigue todo. El tú del mañana es un titán. Se levanta temprano, estudia durante horas, come sano, va al gimnasio. El tú del mañana es disciplinado, enfocado, imparable. Es una fantasía tan perfecta y reconfortante que te permite soportar la cruda realidad del tú de hoy. El tú de hoy, que negocia 5 minutos más con la alarma del despertador como si estuviera pactando con el diablo y siempre pierde. El tú de hoy, que coge el móvil nada más abrir los ojos, buscando un chute de dopamina que aniquile la ansiedad de la jornada que tiene por delante. El tú de hoy, que pospone la primera tarea y al hacerlo, enciende la mecha de una bomba de procrastinación que arrasará con las siguientes 8, 10, 12 horas. El mañana es tu droga. Y la resaca es la culpa que sientes cada noche cuando te metes en la cama. Una culpa corrosiva que te roba la energía que necesitarías para empezar al día siguiente. Y así, el ciclo se perpetúa. La inacción alimenta la culpa y la culpa alimenta la inacción. Es una rueda de hámster perfectamente diseñada y tú eres el corredor exhausto que no sabe cómo parar. Crees que tu enemigo es la pereza, pero te equivocas. La pereza es un síntoma. Tu verdadero enemigo, el que te mantiene encadenado, es invisible, silencioso y devastador. Es la tiranía de la escala. Estás prisionero de la idea de que el cambio debe ser un acto heroico, una transformación épica, instantánea y monumental. Quieres pasar de 0 a 100 en un solo día. La imagen en tu mente no es estudiar un capítulo, es encerrarte 8 horas seguidas y dominar la materia. No es ordenar tu escritorio, es revolucionar tu vida entera en un fin de semana. Es una montaña tan alta, tan imponente, que la sola idea de empezar a escalarla te deja sin aliento, te paraliza, y tu mente, en un acto de autoprotección perversa, te susurra que es mejor no dar ni un solo paso que intentar escalar y caer desde el primer metro. Es mejor el fracaso garantizado de no hacer nada que el posible fracaso de intentarlo. Y escuchas a esa voz, le crees, así que no haces nada. Te quedas en la base de la montaña, mirando hacia la cima inalcanzable, consumido por el abismo que hay entre donde estás y donde crees que deberías estar. Cada día, la distancia crece. Cada día, la montaña parece más alta y tú te sientes más pequeño. Te mueves por tu casa, por la universidad, por la calle, arrastrando unas cadenas invisibles que solo tú puedes sentir. El peso de las expectativas no cumplidas, el peso de tu propio potencial ahogado, el peso de saber en lo más profundo de tu ser que estás diseñado para mucho más que esto. Deseas la libertad, anhelas esa calma serena que ves en otros, esa confianza que emana de quien es dueño de sus acciones, de quien cumple la palabra que se da a sí mismo. Imaginas una versión de ti que no depende del estado de ánimo, que no es una víctima de sus impulsos, un arquitecto de sus días. Ves esa imagen, tan clara y a la vez tan lejana, y el contraste con tu realidad es una herida abierta. El tú que podría ser y el tú que eres están en guerra, y esa guerra civil te está destrozando por dentro. El vacío crece, la frustración se convierte en una niebla constante que lo tiñe todo de gris. Estás llegando a un punto de ruptura, lo sientes en los huesos. La mentira de que naciste diferente ya no te consuela, solo te enfurece. La tierra del mañana ha perdido su brillo, ahora solo parece un espejismo cruel. La rueda de hámster gira cada vez más rápido y te estás quedando sin fuerzas. Te miras en el reflejo de la pantalla apagada y por un instante no te reconoces. Solo ves a un prisionero mirando desde el otro lado, suplicando. Algo tiene que cambiar, algo tiene que romperse. La vida, esta vida, no puede seguir así. La presión es insoportable, el ciclo se está cerrando sobre ti y sabes, con una certeza aterradora, que encuentras una salida de este laberinto ahora mismo.
o te quedarás atrapado en él para siempre, y entonces en el fondo de ese pozo que has cavado con tus propias manos, cuando el aire es tan denso que apenas puedes respirar, ocurre algo. No es un terremoto, no es una revelación divina con trompetas celestiales, es algo mucho más pequeño, casi silencioso. Es un susurro en medio del huracán de tu propia autocrítica. Estás ahí, ahogándote en el mar de la procrastinación, navegando sin rumbo por la pantalla de tu móvil. Cuando tropiezas con ello, una frase, un concepto tan ridículo, tan insultantemente simple, que tu primera reacción es despreciarlo. 10 minutos, la idea de dedicar solo 10 minutos a una única tarea. Tu mente, esa máquina experta en fabricar excusas, se ríe. ¿10 minutos? ¿Qué son 10 minutos frente a la montaña de libros que tienes que estudiar? ¿Qué es una sola gota de agua contra un incendio forestal? Es una broma, es un truco de autoayuda barato para gente que no tiene problemas reales. Es más fácil descartarlo, archivarlo en la carpeta mental de cosas inútiles y seguir buscando esa solución mágica, ese golpe de motivación monumental que va a cambiarlo todo de la noche a la mañana. Pero algo es diferente esta vez. Estás tan cansado, tan harto de la guerra que libras contigo mismo cada día que ese susurro no se apaga, se queda ahí, flotando en el silencio de tu derrota. 10 minutos, y es en ese instante cuando la primera grieta aparece en la armadura de tus creencias. La mentira que te has estado contando empieza a desmoronarse. Quizás el problema no es la montaña, quizás el problema es que has estado intentando moverla de una sola vez. Has estado buscando la fuerza de un titán cuando todo lo que necesitabas era la constancia de un cantero. La revelación te golpea no como un rayo, sino como el lento amanecer después de una noche interminable. Tu enemigo no es la pereza. Tu enemigo no es la falta de motivación. Tu enemigo es tu propia definición de progreso. Has estado esperando sentirte bien para actuar. Y esa es la mayor estafa que te has contado a ti mismo. Es la mentira fundamental sobre la que has construido toda tu prisión. Te sientas a esperar la inspiración como un agricultor espera la lluvia en medio del desierto, sin darte cuenta de que tienes un pozo a tus pies. Has invertido la ecuación. Has puesto el carro delante de los bueyes y te preguntas por qué no avanzas. Escúchame bien, porque esto va a cambiar las reglas del juego para siempre. La motivación no viene antes de la acción, viene después. La motivación no es la causa de la acción, es el efecto, es el eco. La motivación no es la chispa que enciende el fuego, es la gasolina que se añade a un fuego que tú ya has encendido, aunque sea con una sola cerilla. Cada vez que pospones una tarea porque no tienes ganas, estás reforzando una identidad, la identidad del que espera, la identidad del que depende de sus emociones. Te conviertes en un barco sin timón, a merced de las olas de tu estado de ánimo. Un día te sientes bien, avanzas un poco, al día siguiente te sientes mal, retrocedes el doble, y te preguntas por qué nunca llegas a puerto. Porque has cedido el control, has entregado el volante de tu vida a un pasajero caprichoso y volátil. Tus sentimientos, la disciplina, esa palabra que tanto temes, no es un castigo, no es una cárcel, es la recuperación de ese volante, es la declaración de independencia de tu tiranía emocional. Y aquí estás, en la encrucijada más importante de tu vida. No es una encrucijada dramática en la cima de una montaña, sino una silenciosa en la quietud de tu habitación desordenada. Tienes dos caminos, solo dos. El primero es el que ya conoces, el camino de la espera. Puedes seguir sentado, puedes seguir creyendo que necesitas un milagro, puedes seguir alimentando la fantasía del tú del mañana. Es un camino cómodo, familiar, no requiere ningún esfuerzo, solo te pide una cosa a cambio, tu futuro. Te pide que sacrifiques la persona que podrías ser por la comodidad de la persona que eres ahora. Es un pacto con la mediocridad. Y luego está el segundo camino. No es un camino glorioso, es un sendero estrecho, sin adornos, casi invisible. Es el camino de los 10 minutos. No te promete nada, no te garantiza el éxito, no te asegura que vayas a sentirte bien. Solo te ofrece una cosa, un punto de partida, una acción tan pequeña, tan insignificante, que tu mente no puede encontrar una excusa lo suficientemente poderosa para rechazarla. Es una tregua en la guerra contra ti mismo. Es un acto de rebelión, una declaración de que ya no vas a esperar a que las condiciones sean perfectas. Vas a crear las condiciones con tu acción. La elección es tuya, ahora mismo, no mañana, no dentro de una hora, ahora. Puedes seguir siendo el prisionero que mira la vida a través de los barrotes de sus propias excusas. O puedes convertirte en el hombre que decide forjar la llave. La decisión no se siente heroica, se siente casi patética. Coger ese libro, abrirlo por la página correcta, poner un temporizador en tu móvil. 10 minutos. Eso es todo. Es el primer ladrillo de un imperio, la primera palada de tierra sobre tu propia tumba. No hay término medio. O rompes el ciclo hoy con esta acción minúscula, o el ciclo te romperá a ti. Un día a la vez. El gigante que te paralizaba no se vence con una espada legendaria.
Se vence con el tic-tac de un reloj. De acuerdo, has elegido el camino de los 10 minutos. No hay fuegos artificiales, no hay una banda sonora épica sonando de fondo. Solo estás tú en la misma habitación de siempre, con el mismo desorden de siempre y el mismo peso sobre los hombros. Pero algo ha cambiado. Has tomado una decisión, la más pequeña y a la vez la más monumental de tu vida. Y ahora tienes que actuar. Primero fue el libro. Lo cogiste. Sentiste el peso de las páginas que te habían aterrorizado durante semanas. Lo abriste en el marcador que llevaba una eternidad en el mismo sitio. Tu cerebro gritaba. Te decía que era inútil. Que 10 minutos no eran nada, que deberías estar viendo un video, contestando un mensaje, haciendo cualquier otra cosa. Ignoraste el ruido. Cogiste el móvil. Pero no para escapar. Lo cogiste para abrir el temporizador. 10 minutos, 0 segundos, y le diste a empezar. Esos fueron los 10 minutos más largos de tu existencia. Cada segundo se estiraba, como una tortura. Tu mente se rebelaba, buscaba cualquier distracción, cualquier pensamiento ajeno para sacarte de ahí. Pero te aferraste a la página como un náufrago a una tabla. No entendiste mucho, quizás leíste el mismo párrafo 3 veces, pero no te levantaste. No cambiaste de aplicación, te quedaste ahí, y cuando la alarma sonó, un silencio extraño llenó la habitación. No sentías euforia, no sentías una oleada de motivación, sentías algo mucho más profundo y real. Sentías el eco de una promesa cumplida, la primera. Después, al día siguiente, lo repetiste. Fue igual de duro. La resistencia cegía ahí como un animal salvaje negándose a ser domado, pero lo hiciste. Y al terminar, mientras el eco de la pequeña victoria aún resonaba, miraste el caos de tu escritorio, la montaña de papeles, las tazas vacías, el polvo acumulado. La tiranía de la escala te susurró al oído: arreglar esto te llevará horas. Pero tú ya tenías un arma nueva. Sacaste el móvil, 10 minutos, y empezaste a limpiar un solo rincón, no todo el escritorio, solo un pequeño cuadrado de 30 por 30 centímetros. Cuando la alarma sonó, ese pequeño cuadrado era una isla de orden en un océano de caos. Otra promesa cumplida. Por fin, la cadena empezó a formarse. Los 10 minutos de estudio se convirtieron en un ritual sagrado. Los 10 minutos de orden se extendieron a tu armario, a tu estantería. Luego, aplicaste la regla a tu cuerpo. No te apuntaste a un gimnasio, no te prometiste correr una maratón. Te pusiste las zapatillas y caminaste durante 10 minutos. Solo eso, lejos de casa y de vuelta. La primera vez te sentiste ridículo, pero al volver, el aire en tus pulmones era diferente. El latido de tu corazón era un recordatorio de que estabas vivo, de que estabas en movimiento. El antiguo tú se habría quedado en el sofá, esperando las ganas de hacer ejercicio. El nuevo tú fabricaba el movimiento y las ganas, como un efecto secundario, venían después. Cada día, la misma batalla. Cada día, la misma elección al sonar el despertador. El antiguo tú negociaba con la alarma, la posponía 1, 2, 3 veces, empezando la jornada con una derrota autoinducida. El nuevo tú, con los ojos aún pegados, se sentaba en el borde de la cama. No pensaba, no sentía, solo actuaba, pies en el suelo. Era tu primer ancla del día. La primera declaración de intenciones. Cada elección. Un voto por la persona en la que te querías convertir. Coger el móvil nada más despertar era un voto por el antiguo tú, el tú reactivo. El esclavo de las notificaciones. Dejarlo en la mesilla y caminar hacia el escritorio era un voto por el nuevo tú, el arquitecto, el que decide el primer movimiento de la partida. Pedir comida basura porque no tenías ganas de cocinar era un voto por la inercia. Dedicar 10 minutos a cortar unas verduras era un voto por el control. Cada microdecisión. Un ladrillo. Al principio no veías nada, solo ladrillos sueltos en un terreno baldío. Una semana, 2 semanas, el progreso era tan lento que resultaba invisible a simple vista. Seguías sintiéndote un impostor, seguías teniendo días malos. Hubo un martes en el que te despertaste y la niebla era más densa que nunca. No hiciste nada, te rendiste. Te dejaste arrastrar por la corriente de la procrastinación, volviste a tu antiguo refugio de videos y distracciones baratas. Y al llegar la noche, la culpa te golpeó con la fuerza de un martillo. El antiguo tú se habría regodeado en esa culpa. La habría usado como prueba irrefutable de que no servías para esto, de que estabas condenado a repetir el mismo ciclo para siempre. Habría abandonado, pero algo había cambiado en tu sistema operativo. En medio de la autocrítica, una nueva voz, más silenciosa pero más firme, se abrió paso. El día está perdido, dijo esa voz, pero los próximos 10 minutos no lo están. Y en ese momento, a las 11 de la noche, agotado y decepcionado contigo mismo, te sentaste en el escritorio. Pusiste el temporizador y leíste una sola página. No salvó el día, pero salvó el mañana. Te demostró que una caída no era el final del camino. Te enseñó a levantarte, y lentamente, sin que te dieras cuenta, los ladrillos empezaron a formar un muro contra el caos.
Los 10 minutos de estudio se convirtieron en 15, luego en 20. No porque te forzaras, sino porque la resistencia interna empezaba a disminuir. El músculo de la concentración, atrofiado durante años, empezaba a responder. Tu cerebro, que antes luchaba contra el esfuerzo, ahora empezaba a anticipar la pequeña recompensa de la tarea cumplida. La dopamina ya no venía de un like, venía de un tic en una lista de tareas. El contraste se hizo evidente. El antiguo tú era una víctima de su estado de ánimo. Si se sentía bien, era productivo. Si se sentía mal, el día estaba perdido. El nuevo tú era un profesional. Actuaba independientemente de sus sentimientos. Entendió que un atleta no espera tener ganas de entrenar. Y un escritor no espera que llegue la inspiración para sentarse a escribir. Simplemente, hacen el trabajo. El antiguo tú veía una montaña insuperable. El nuevo tú solo veía la siguiente piedra que tenía que mover. La tiranía de la escala había perdido su poder sobre ti. Dejaste de obsesionarte con el resultado final, con la cima de la montaña. Y te enamoraste del proceso, del ritual, del simple acto de presentarte cada día a la hora acordada y cumplir la palabra que te habías dado a ti mismo. Tu identidad empezó a cambiar. Ya no eras el chico vago que nunca termina nada. Eras el chico que siempre cumple sus 10 minutos. Esa nueva identidad se filtró en cada aspecto de tu vida. Tu postura cambió. Caminabas más erguido. Tu mirada era más directa. En clase empezaste a levantar la mano. No porque de repente fueras un genio, sino porque cada sesión de estudio era un depósito en tu cuenta bancaria de confianza. Ya no tenías miedo de no saber la respuesta, porque sabías que estabas haciendo el trabajo para encontrarla. Llegó un día, meses después de aquel primer y torpe intento, en que te detuviste a mitad de tu rutina, miraste a tu alrededor, la habitación estaba ordenada, los libros de tu escritorio estaban apilados y llenos de notas. Tu calendario, antes un desierto de intenciones vacías, ahora era un mapa de pequeños compromisos cumplidos, y en ese instante de claridad, te diste cuenta de todo. No habías necesitado un milagro, no habías necesitado una ola de motivación divina, habías construido tu propia salvación pieza a pieza, 10 minutos a la vez. Miraste hacia atrás, hacia el fantasma que solías ser, atrapado en su mausoleo de excusas, y por primera vez no sentiste desprecio ni vergüenza, sentiste una extraña compasión. Él no era débil, solo estaba usando el mapa equivocado. Ahora, frente a ti, se alzaba el verdadero desafío, el examen final. La montaña que había originado toda esta revolución silenciosa seguía siendo igual de alta, igual de imponente, pero tú ya no eras el mismo. No sentías la parálisis de antes, no sentías el pánico, sentías una calma extraña, una serenidad forjada en cientos de pequeñas batallas ganadas. Sabías que no podías conquistar la cima de un solo salto, y ya no querías hacerlo. Habías descubierto un secreto mucho más poderoso. La pregunta ya no era si podías escalar la montaña, la pregunta era dónde ibas a colocar el primer ladrillo de hoy. El examen llegó, no como un verdugo, sino como una fecha en el calendario. Era el mismo papel, la misma tinta, la misma sala silenciosa que meses atrás te habría provocado un sudor frío, un nudo en el estómago, un vacío en la mente. Pero tú no eras el mismo. Te sentaste, cogiste el bolígrafo y su peso en tu mano te sentía familiar, una extensión de tu voluntad, no un arma que no sabías cómo usar. Miraste las preguntas, eran difíciles. La montaña seguía siendo una montaña, pero ya no te sentías como un insecto en su base, te sentías como un escalador que había entrenado cada día para ese momento. No hubo pánico cuando una pregunta te bloqueaba. No sentías la oleada de terror que antes te habría ahogado. Sentías el pulso tranquilo de la disciplina. Respiraste hondo y pasaste a la siguiente, sabiendo que habías construido un sistema, un método, un camino a través del laberinto. Cada respuesta que escribías no era un acto de genialidad, sino el eco de cientos de sesiones de 10 minutos. Era la cristalización de cada pequeña promesa que te habías cumplido a ti mismo en la soledad de tu cuarto. No estabas improvisando, estabas cosechando. No estabas luchando contra el examen, estabas demostrando el trabajo que ya habías hecho. Y al salir de aquella sala, con el sol de la tarde dándote en la cara, no sentiste una euforia desbordante ni un alivio explosivo. Sentiste algo mucho más profundo, más duradero. Sentiste una calma serena, la calma del hombre que sabe que ha hecho todo lo que estaba en su mano. La nota, el resultado final, era secundario, porque la verdadera victoria ya la habías conseguido. La victoria no estaba en ese papel, estaba en la persona en la que te habías convertido para poder enfrentarte a él. No fue un milagro, fue aritmética, fue la suma implacable de decisiones minúsculas. 10 minutos más 10 minutos más 10 minutos. Un ladrillo más un ladrillo más un ladrillo. El mundo quiere venderte la fantasía de la transformación instantánea, del salto cuántico, del éxito de la noche a la mañana. Es una mentira reconfortante que te mantiene paralizado, esperando un rayo que nunca caerá. La verdad es mucho menos glamurosa, pero infinitamente más poderosa.
El cambio real es un proceso lento, aburrido, repetitivo. Es un goteo constante que acaba erosionando la roca más dura. No te convertiste en esta nueva persona por un acto de heroísmo. Te construiste a ti mismo en la monotonía de la disciplina diaria. Mírate ahora y mira al que eras antes. El contraste es bruto, una película en pantalla partida. Antes, tu habitación era un mausoleo. El aire estaba viciado por la culpa y las oportunidades perdidas. Cada libro sin leer era una acusación. Cada notificación del móvil, una sirena que te llamaba a naufragar en la costa de la distracción. Te movías por ese espacio como un fantasma, arrastrando las cadenas invisibles de tus propias excusas. Tu energía vital se escapaba por las grietas de la inacción. Eras un esclavo de tus sentimientos, un barco a la deriva esperando que un viento favorable de motivación decidiera llevarte a algún sitio. La vida te sucedía a ti. Ahora, tu habitación es un taller, es un centro de mando, es el lugar donde se forja tu futuro. El aire es limpio, los libros son herramientas, no adornos de tu fracaso. El silencio ya no es un vacío que te aterroriza, sino un lienzo en blanco sobre el que pintas tu día. Ya no esperas a que las ganas lleguen, te levantas, pones los pies en el suelo y tú creas las ganas a través de la acción. Has dejado de ser el pasajero de tu propia vida y te has apoderado del timón. La vida no te sucede, tú le sucede. Cosa, la decisión de dejar de negociar contigo mismo y empezar a cumplir la palabra que te das. Y esta es la verdad universal que quiero que te lleves de aquí. Tu lucha no es única, no importa si tu montaña es un examen, un negocio, tu salud física o una relación rota. El enemigo es siempre el mismo, la creencia de que necesitas un gran impulso para empezar. El mecanismo de la trampa es idéntico. Todos tenemos una tierra del mañana donde somos perfectos y esa fantasía nos permite tolerar la mediocridad de nuestro hoy. Todos esperamos la motivación como si fuera un permiso para actuar. Rompe esa cadena. Ahora, entiende que el poder no reside en las grandes declaraciones, sino en las acciones más pequeñas e insignificantes. El universo no recompensa la intención, recompensa la acción. Tu futuro no se decide en un momento de revelación épica. Se decide en los próximos 10 minutos. En sí coges el libro o el móvil. En sí te pones las zapatillas o te hundes más en el sofá. En sí escribes una línea de ese proyecto o abres otra pestaña en el navegador. Deja de buscar la solución mágica. La magia está en la repetición. Deja de esperar a sentirte bien. El bienestar es una consecuencia del deber cumplido. La libertad que tanto anhelas no es la ausencia de esfuerzo. Es la soberanía sobre tu propio esfuerzo. Es saber que, sin importar cómo te sientas, sin importar lo abrumadora que parezca la tarea, tienes el poder de empezar. Tienes el poder de poner el temporizador y dedicarle los próximos 10 minutos de tu vida a construir la persona que quieres ser. Así que levántate, mira a tu alrededor, elige tu primera piedra, no la montaña, la piedra, y haz una declaración no al mundo, a ti mismo, una promesa que se convertirá en tu nueva identidad, en el código por el que vivirás a partir de este preciso instante. Olvida el ojalá tuviera ganas, olvida el mañana empiezo, tu nueva ley es una, y es innegociable. Hoy actúo incluso sin ganas. Muchos creen que el cambio es un terremoto, una explosión de voluntad que reorganiza tu vida de la noche a la mañana. Creen en el mito del día de ese momento heroico en el que te levantas transformado, lleno de una motivación sobrehumana que nunca antes habías sentido. Pero la verdad es que estás esperando un tren que nunca va a llegar a tu estación. La verdad es que las grandes transformaciones no nacen de un estallido, sino de un susurro. La raíz de tu estancamiento, de esa parálisis que te consume, no es la falta de un gran poder, sino el desprecio por el poder de lo pequeño. No está en un futuro lejano y glorioso, está en cómo vas a gestionar los próximos 10 minutos de tu vida. Y en esta historia, te voy a enseñar a convertir esos 10 minutos en el arma que derribe al gigante que te tiene encadenado. Mírate, estás ahí, un prisionero en una celda cuyas paredes son tus propias excusas. Tu habitación no es un hogar, es el monumento a tus intenciones fallidas, un campo de batalla donde la guerra se pierde cada mañana antes incluso de que suene la primera alarma. Esos libros sobre tu escritorio, abiertos por la misma página desde hace semanas, son lápidas silenciosas. Te miran, te juzgan. La pantalla de tu ordenador, un portal a cualquier distracción barata que te ofrezca un alivio temporal, parpadea como una falsa promesa de escape. Pero cada clic, cada video, cada notificación es un palazo más de tierra sobre tu propio ataúd. El aire que respiras está denso, viciado con el peso fantasmal de todos los ayeres en los que juraste que hoy sería diferente. Y aquí estás, en otro hoy que ya huele a fracaso. Has perfeccionado el arte de convertirte en un fantasma en tu propia existencia. Flotas a través de las horas, desconectado, como si vieras una película de la vida de otro. Ves a los demás, a esos que parecen moverse con un propósito, y los ves construir, luchar, caer y levantarse. Y para que el dolor de tu inacción no sea tan agudo, te cuentas la misma mentira tranquilizante de siempre
Te dices que ellos son diferentes, que nacieron con un gen que a ti te falta, un motor de disciplina que en tu ensamblaje, por un error de fábrica, se olvidaron de instalar. Ellos, los afortunados, tú, el espectador maldito, condenado a esperar una señal, un arranque de inspiración, una ola de energía que venga a rescatarte de ti mismo. Pero la ola nunca llega, y en el silencio ensordecedor de tu cuarto, la verdad te golpea como un puño en el estómago. Estás esperando un milagro que no existe, porque la magia no está en la espera, está en la acción. Tu vida se ha convertido en una deuda constante con el mañana. El mañana es tu paraíso fraudulento, una tierra utópica donde una versión idealizada de ti mismo lo consigue todo. El tú del mañana es un titán. Se levanta al primer sonido del despertador, medita, hace ejercicio, estudia durante horas sin distraerse, come sano. El tú del mañana es una obra de arte, un ser de pura disciplina y enfoque. Y esa fantasía es tan reconfortante que te permite soportar la cruda y patética realidad del tú de hoy. El tú de hoy, que negocia 5 minutos más con la alarma como si estuviera pactando su alma con el diablo. Y siempre pierde. El tú de hoy, que lo primero que hace al abrir los ojos es coger el móvil, buscando una inyección de dopamina barata que anestesie la ansiedad de la jornada que tiene por delante. El tú de hoy, que pospone la primera tarea y al hacerlo, enciende la mecha de una bomba de procrastinación que arrasará con las siguientes 8, 10, 12 horas. El mañana es tu droga. Y la resaca es esa culpa corrosiva que te devora cada noche cuando te metes en la cama. Una culpa que te roba la energía que necesitarías para empezar al día siguiente. Y así el ciclo se perpetúa. Una rueda de hámster perfectamente diseñada para mantenerte corriendo sin llegar a ninguna parte. La inacción alimenta la culpa y la culpa alimenta la inacción. Crees que tu enemigo es la pereza, la falta de ganas. Te equivocas. La pereza es solo el síntoma. Tu verdadero enemigo, el que te mantiene encadenado, es invisible, silencioso y absolutamente devastador. Es la tiranía de la escala. Estás prisionero de la idea de que el cambio debe ser un acto heroico, una transformación épica, instantánea. Quieres pasar de 0 a 100 en un solo día. La imagen en tu mente no es estudiar un capítulo, es encerrarte 8 horas y dominar la materia. No es ordenar tu escritorio, es revolucionar tu vida entera en un fin de semana. Has construido una montaña tan alta, tan imponente, que la sola idea de empezar a escalarla te deja sin aliento, te paraliza. Y tu mente, en un acto de autoprotección perversa, te susurra que es mejor no dar ni un solo paso que intentar escalar y caer desde el primer metro. Es mejor el fracaso garantizado de la inacción que el posible fracaso del intento. Y tú escuchas a esa voz, le crees, así que no haces nada. Te quedas en la base de la montaña, mirando hacia la cima inalcanzable, consumido por el abismo que hay entre donde estás y donde crees que deberías estar. Cada día, la distancia crece. Cada día, la montaña parece más alta y tú te sientes más pequeño, más insignificante. Te mueves por el mundo arrastrando unas cadenas invisibles que solo tú puedes sentir. El peso de tu propio potencial ahogado. El peso de saber en lo más profundo de tu ser que estás diseñado para mucho más que esto. Anhelas la libertad. Deseas esa calma que ves en otros, esa confianza que emana de quien es dueño de sus acciones, de quien cumple la palabra que se da a sí mismo. Imaginas una versión de ti que no depende de sus emociones, que no es una víctima de sus impulsos, un arquitecto de sus días. Ves esa imagen tan clara y a la vez tan lejana, y el contraste con tu realidad es una herida abierta. El tú que podría ser y el tú que eres están en una guerra civil, y esa guerra te está destrozando por dentro. El vacío crece, la frustración se convierte en una niebla constante que lo tiñe, todo de gris. Estás llegando a un punto de ruptura, lo sientes en los huesos. La mentira de que naciste diferente ya no te consuela, solo te enfurece. La tierra del mañana ha perdido su brillo. Ahora solo parece un espejismo cruel. La rueda de hámster gira cada vez más rápido y te estás quedando sin fuerzas. Te miras en el reflejo de la pantalla apagada y por un instante no te reconoces. Solo ves a un prisionero mirando desde el otro lado, suplicando. Algo tiene que cambiar, algo tiene que romperse. La vida, esta vida, no puede seguir así. La presión es insoportable, el ciclo se está cerrando sobre ti y sabes, con una certeza aterradora, que o encuentras una salida de este laberinto ahora mismo, o te quedarás atrapado en él para siempre. Y entonces, justo ahí, en el fondo del pozo que has cavado con la pala de tu propia inacción, cuando el aire es tan denso que apenas puedes respirar, ocurre algo. No es un terremoto, no es una revelación divina con trompetas celestiales, es algo mucho más pequeño, casi silencioso, casi insultante. Es un susurro en medio del huracán de tu autocrítica. Estás ahogándote en el mar de la procrastinación, navegando sin rumbo por la pantalla de tu móvil, cuando tropiezas con ello. Una frase, un concepto tan ridículo, tan ofensivamente simple, que tu primera reacción es el desprecio. La idea de dedicar solo 10 minutos a una única tarea,
Tu mente, esa máquina experta en fabricar excusas y construir montañas, se ríe a carcajadas. ¿10 minutos? ¿Qué son 10 minutos frente a la cordillera de libros que tienes que estudiar? ¿Qué es una sola gota de agua contra el incendio forestal de tu desorganización? Es una broma. Es un truco de autoayuda barato para gente que no tiene problemas reales. Lo más fácil es descartarlo. Archivarlo en la carpeta mental de cosas inútiles y seguir buscando esa solución mágica. Ese golpe de motivación monumental que va a cambiarlo todo de la noche a la mañana. Pero algo es diferente esta vez. Estás tan cansado, tan harto de la guerra que libras contigo mismo cada día que ese susurro no se apaga. Se queda ahí, flotando en el silencio de tu derrota. 10 minutos. Y es en ese instante cuando la primera grieta aparece en la armadura de tus creencias. La gran mentira que te has estado contando empieza a desmoronarse. Quizás el problema nunca fue la montaña. Quizás el problema es que has estado intentando moverla de una sola vez, con tus propias manos. Has estado buscando la fuerza de un titán cuando todo lo que necesitabas era la constancia de un cantero golpeando la misma piedra una y otra vez. La revelación te golpea no como un rayo, sino como el lento amanecer después de una noche interminable. Tu enemigo no es la pereza, tu enemigo no es la falta de motivación, tu enemigo es tu propia definición de progreso. Has estado esperando sentirte bien para actuar, y esa es la mayor estafa que te has contado a ti mismo. Es la mentira fundamento sobre la que has construido los muros de tu prisión. Te sientas a esperar la inspiración como un agricultor espera la lluvia en medio del desierto, sin darte cuenta de que tienes un pozo a tus pies. Has invertido la ecuación, has puesto el carro delante de los bueyes y te preguntas por qué no avanzas. Escúchame bien, porque esto va a cambiar las reglas del juego para siempre. La motivación no viene antes de la acción, la motivación viene después. La motivación no es la causa de la acción, es el efecto, es el eco. La motivación no es la chispa que enciende el fuego, es la gasolina que se añade a un fuego que tú ya has encendido, aunque sea con una sola y miserable cerilla. Cada vez que pospones una tarea porque no tienes ganas, estás reforzando una identidad, la identidad del que espera, la identidad del que depende de sus emociones para moverse. Te conviertes en un barco sin timón, a merced de las olas de tu estado de ánimo. Un día te sientes bien, avanzas un poco, al día siguiente te sientes mal, retrocedes el doble. Y te preguntas por qué nunca llegas a puerto, porque has cedido el control, has entregado el volante de tu vida a un pasajero caprichoso y volátil. Tus sentimientos, la disciplina, esa palabra que tanto temes y que asocias con el castigo, no es una cárcel, es la recuperación de ese volante. Es tu declaración de independencia de la tiranía emocional. Y aquí estás ahora mismo, en la encrucijada más importante de tu vida. No es una encrucijada dramática en la cima de una montaña con un viento épico, sino una silenciosa en la quietud de tu habitación desordenada. Tienes dos caminos, solo dos. El primero es el que ya conoces, el camino de la espera. Puedes seguir sentado, puedes seguir creyendo que necesitas un milagro, puedes seguir alimentando la fantasía del tú del mañana. Es un camino cómodo, familiar, no requiere ningún esfuerzo, solo te pide una cosa a cambio, tu futuro. Te pide que sacrifiques a la persona que podría ser por la comodidad de la persona que eres ahora. Es un pacto con la mediocridad firmado con la tinta de la autocompasión. Y luego está el segundo camino. No es un camino glorioso, es un sendero estrecho, sin adornos, casi invisible. Es el camino de los 10 minutos. No te promete nada, no te garantiza el éxito, no te asegura que vayas a sentirte bien. Solo te ofrece una cosa, un punto de partida, una acción tan pequeña, tan insignificante, que tu mente no puede encontrar una excusa lo suficientemente poderosa para rechazarla. Es una tregua en la guerra contra ti mismo. Es un acto de rebelión, una declaración de que ya no vas a esperar a que las condiciones sean perfectas, porque has entendido que las condiciones se crean con la acción. La elección es tuya, ahora mismo, no mañana, no dentro de una hora. Ahora, puedes seguir siendo el prisionero que mira la vida a través de los barrotes de sus propias excusas, o puedes convertirte en el hombre que decide forjar la llave. La decisión no se siente heroica, se siente casi patética. Coger ese libro, abrirlo por la página correcta, poner un temporizador en tu móvil. 10 minutos, eso es todo. Es el primer ladrillo de un imperio, la primera palada de tierra sobre tu propia tumba. No hay término medio, o rompes el ciclo hoy con esta acción minúscula, o el ciclo te romperá a ti. Un día a la vez. El gigante que te paralizaba no se vence con una espada legendaria, se vence con el tic-tac de un reloj que tú decides poner en marcha. Has elegido, sin fuegos artificiales, sin una banda sonora épica. Solo estás tú en la misma habitación de siempre, con el mismo desorden y el mismo peso sobre los hombros. Pero algo ha cambiado. Has tomado una decisión, la más pequeña y a la vez la más monumental de tu vida, y ahora tienes que actuar. Primero fue el libro. Lo cogiste, sentiste el peso de las páginas que te habían aterrorizado durante semanas.
Un monolito de tu incapacidad. Lo abriste en el marcador que llevaba una eternidad fosilizado en el mismo sitio. Tu cerebro gritaba. Era un coro de sirenas intentando llevarte a las rocas de la distracción. Te decía que era inútil, que 10 minutos no eran nada, que deberías estar viendo un video, contestando un mensaje, haciendo cualquier otra cosa menos esto. Ignoraste el ruido. Cogiste el móvil, pero no para escapar. Lo cogiste para abrir el temporizador. 10 minutos, 0 segundos, y le diste a empezar. Esos fueron los 10 minutos más largos de tu existencia. Cada segundo se estiraba, como una tortura medieval. Tu mente se revelaba, te lanzaba recuerdos, preocupaciones, ideas aleatorias, cualquier cosa para sacarte de ahí, pero te aferraste a la página como un náufrago a una tabla. No entendiste mucho, quizás leíste el mismo párrafo 3 veces. Tus ojos se desviaban, pero no te levantaste, no cambiaste de aplicación, te quedaste ahí en el infierno de la concentración forzada. Y cuando la alarma sonó, un silencio extraño llenó la habitación. No sentías euforia, no sentías una oleada de motivación, sentías algo mucho más profundo y real. Sentías el eco de una promesa cumplida. La primera. Al día siguiente, lo repetiste. Fue igual de duro. La resistencia seguía ahí, como un animal salvaje negándose a ser domado. Pero lo hiciste de nuevo. Y al terminar, mientras el eco de esa pequeña victoria aún resonaba, miraste el caos de tu escritorio, la montaña de papeles, las tazas vacías, el polvo acumulado. La tiranía de la escala te susurró al oído: arreglar esto te llevará horas. Pero tú ya tenías un arma nueva. Sacaste el móvil, 10 minutos, y empezaste a limpiar un solo rincón. No todo el escritorio, solo un pequeño cuadrado de 30 por 30 centímetros. Cuando la alarma sonó, ese pequeño cuadrado era una isla de orden en un océano de caos. Otra promesa cumplida. La segunda, por fin, la cadena empezó a formarse. Los 10 minutos de estudio se convirtieron en un ritual sagrado. Los 10 minutos de orden se extendieron a tu armario, a tu estantería. Luego aplicaste la regla a tu cuerpo. No te apuntaste a un gimnasio, no te prometiste correr una maratón. Te pusiste las zapatillas, saliste por la puerta y caminaste durante 10 minutos. 5 minutos lejos de casa, 5 minutos de vuelta. La primera vez te sentiste ridículo, pero al volver, el aire en tus pulmones era diferente. El latido de tu corazón era un recordatorio de que estabas vivo, de que estabas en movimiento. El antiguo tú se habría quedado en el sofá, esperando las ganas de hacer ejercicio. El nuevo tú fabricaba el movimiento, y las ganas, como un efecto secundario, venían después como un premio, no como un requisito. Cada día, la misma batalla. Cada día, la misma lección al sonar el despertador. El antiguo tú negociaba, posponía, empezando la jornada con una derrota autoinducida. El nuevo tú, con los ojos aún pegados, se sentaba en el borde de la cama. No pensaba, no sentía, solo actuaba, pies en el suelo. Era tu primer ancla del día, la primera declaración de intenciones. Cada elección, un voto por la persona en la que te querías convertir. Coger el móvil nada más despertar era un voto por el antiguo tú, el tú reactivo, el esclavo de las notificaciones. Dejarlo en la mesilla y caminar hacia el escritorio era un voto por el nuevo tú, el arquitecto, el que decide del primer movimiento de la partida. Pedir comida basura porque no tenías ganas de cocinar era un voto por la inercia. Dedicar 10 minutos a cortar unas verduras era un voto por el control. Cada microdecisión, un ladrillo. Al principio no veías nada, solo ladrillos sueltos en un terreno baldío. Una semana, 2 semanas, el progreso era tan lento que resultaba invisible a simple vista. Seguías sintiéndote un impostor, seguías teniendo días malos. Hubo un martes en el que te despertaste y la niebla era más densa que nunca. No hiciste nada, te rendiste, te dejaste arrastrar por la corriente de la procrastinación, volviste a tu antiguo refugio de videos y distracciones baratas. Y al llegar la noche, la culpa te golpeó con la fuerza de un martillo. El antiguo tú se habría regodeado en esa culpa, la habría usado como prueba irrefutable de que no servías para esto, de que estabas condenado a repetir el mismo ciclo para siempre. Habría abandonado, pero algo había cambiado en tu sistema operativo. En medio de la autocrítica, una nueva voz, más silenciosa pero más firme, se abrió paso. El día está perdido, dijo esa voz, pero los próximos 10 minutos no lo están. Y en ese momento, a las 11 de la noche, agotado y decepcionado contigo mismo, te sentaste en el escritorio. Pusiste el temporizador y leíste una sola página. No salvó el día, pero salvó el mañana. Te demostró que una caída no era el final del camino. Te enseñó a levantarte, lentamente. Sin que te dieras cuenta, los ladrillos empezaron a formar un muro contra el caos. Los 10 minutos de estudio se convirtieron en 15, luego en 20. No porque te forzaras, sino porque la resistencia interna empezaba a disminuir. El músculo de la concentración, atrofiado durante años, empezaba a responder. Tu cerebro, que antes luchaba contra el esfuerzo,
Ahora empezaba a anticipar la pequeña recompensa de la tarea cumplida. La dopamina ya no venía de un like, venía de un tic en una lista de tareas. El contraste se hizo evidente. El antiguo tú era una víctima de su estado de ánimo. Si se sentía bien, era productivo. Si se sentía mal, el día estaba perdido. El nuevo tú era un profesional. Actuaba independientemente de sus sentimientos. Entendió que un atleta no espera tener ganas de entrenar, y un escritor no espera que llegue la inspiración para sentarse a escribir. Simplemente hacen el trabajo. El antiguo tú veía una montaña insuperable. El nuevo tú solo veía la siguiente piedra que tenía que mover. La tiranía de la escala había perdido su poder sobre ti. Dejaste de obsesionarte con el resultado final, con la cima de la montaña, y te enamoraste del proceso, del ritual, del simple acto de presentarte cada día a la hora acordada y cumplir la palabra que te habías dado a ti mismo. Tu identidad empezó a cambiar. Ya no eras el vago que nunca termina nada. Eras el que siempre cumple sus 10 minutos. Esa nueva identidad se filtró en cada aspecto de tu vida. Tu postura cambió, caminabas más erguido, tu mirada era más directa. En clase, empezaste a levantar la mano, no porque de repente fueras un genio, sino porque cada sesión de estudio era un depósito en tu cuenta bancaria de confianza. Ya no tenías miedo de no saber la respuesta porque sabías que estabas haciendo el trabajo para encontrarla. Llegó un día, meses después de aquel primer y torpe intento, en que te detuviste a mitad de tu rutina. Miraste a tu alrededor. La habitación estaba ordenada. Los libros de tu escritorio estaban apilados y llenos de notas. Tu calendario, antes un desierto de intenciones vacías, ahora era un mapa de pequeños compromisos cumplidos. Y en ese instante de claridad te diste cuenta de todo. No habías necesitado un milagro. Habías construido tu propia salvación pieza a pieza, 10 minutos a la vez. Miraste hacia atrás, hacia el fantasma que solía ser. Y por primera vez no sentiste desprecio ni vergüenza. Sentiste compasión. Él no era débil. Solo estaba usando el mapa equivocado. Ahora, frente a ti, se alzaba el verdadero desafío. La montaña que había originado esta revolución seguía siendo igual de alta, pero tú ya no eras el mismo. No sentías la parálisis de antes. Sentías una calma extraña. Una serenidad forjada en cientos de pequeñas batallas ganadas. Sabías que no podías conquistar la cima de un solo salto. Y ya no querías hacerlo. Habías descubierto un secreto mucho más poderoso. La pregunta ya no era si podías escalar la montaña. La pregunta era dónde ibas a colocar el primer ladrillo de hoy. El día del examen llegó, no como un verdugo que viene a dictar sentencia, sino como una fecha más en el calendario. Entraste en esa sala silenciosa, la misma que meses atrás te habría provocado un sudor frío, un nudo en el estómago, un vacío paralizante en la mente. Pero tú no eras el mismo. Te sentaste, cogiste el bolígrafo y su peso en tu mano se sentía familiar. Una herramienta, una extensión de tu voluntad. No un arma que no sabías cómo usar. Miraste las preguntas. Eran difíciles. La montaña seguía siendo una montaña, pero ya no te sentías como un insecto indefenso en su base. Te sentías como un escalador que había entrenado cada músculo, cada día para este preciso momento. No hubo pánico. Cuando una pregunta te bloqueaba, no sentiste esa oleada de terror que antes te habría ahogado, esa voz que te susurraba, no puedes, ríndete. En su lugar, sentiste el pulso tranquilo de la disciplina. Respiraste hondo, recordaste tus cientos de sesiones de 10 minutos y pasaste a la siguiente, sabiendo que habías construido un sistema, un método, un camino a través del laberinto. Cada respuesta que escribías no era un acto de genialidad espontánea, sino el eco de cientos de promesas cumplidas. Era la cristalización de cada pequeña batalla que habías ganado en la soledad de tu cuarto. No estabas improvisando, estabas cosechando lo que habías sembrado. No, estabas luchando contra el examen, estabas demostrando el trabajo que ya habías hecho ladrillo a ladrillo. Y al salir de aquella sala, con el sol de la tarde dándote en la cara, no sentiste una euforia desbordante ni un alivio explosivo. Sentiste algo mucho más profundo, más duradero. Sentiste una calma serena. La calma del hombre que sabe que ha hecho todo lo que estaba en su mano. La nota, el resultado final, se había vuelto secundario, porque la verdadera victoria ya la habías conseguido mucho antes de entrar en esa sala. La victoria no estaba en ese papel, estaba en la persona en la que te habías convertido para poder enfrentarte a él. No fue un milagro, fue aritmética. Fue la suma implacable de decisiones minúsculas. 10 minutos más 10 minutos más 10 minutos. Un ladrillo más un ladrillo más un ladrillo. El mundo quiere venderte la fantasía de la transformación instantánea, del salto cuántico, del éxito de la noche a la mañana. Es una mentira reconfortante que te mantiene paralizado, esperando un rayo que nunca caerá. La verdad es mucho menos glamurosa, pero infinitamente más poderosa. El cambio real es un proceso lento, aburrido, repetitivo. Es un goteo constante que acaba erosionando la roca más dura. No te convertiste en esta nueva persona por un acto de heroísmo. Te
Construiste a ti mismo en la monotonía de la disciplina diaria. Mírate ahora, y mira al que eras antes. El contraste es bruto, una película en pantalla partida. Antes, tu habitación era un mausoleo. El aire estaba viciado por la culpa y las oportunidades perdidas. Cada libro sin leer era una acusación. Cada notificación del móvil, una sirena que te llamaba a naufragar en la costa de la distracción. Te movías por ese espacio como un fantasma, arrastrando las cadenas invisibles de tus propias excusas. Tu energía vital se escapaba por las grietas de la inacción. Eras un esclavo de tus sentimientos. Un barco a la deriva esperando que un viento favorable de motivación decidiera llevarte a algún sitio. La vida te sucedía a ti. Ahora, tu habitación es un taller, es un centro de mando, es el lugar donde se forja tu futuro. El aire es limpio, los libros son herramientas, no adornos de tu fracaso. El silencio ya no es un vacío que te aterroriza, sino un lienzo en blanco sobre el que pintas tu día. Ya no esperas a que las ganas lleguen, te levantas, pones los pies en el suelo y tú creas las ganas a través de la acción. Has dejado de ser el pasajero de tu propia vida y te has apoderado del timón. La vida no te sucede, tú le sucede, ni la suerte. Es una sola cosa, la decisión de dejar de negociar contigo mismo y empezar a cumplir la palabra que te das. Y esta es la verdad universal que quiero que te lleves de aquí. Tu lucha no es única, no importa si tu montaña es un examen, un negocio, tu salud física o una relación rota. El enemigo es siempre el mismo, la creencia de que necesitas un gran impulso para empezar. El mecanismo de la trampa es idéntico. Todos tenemos una tierra del mañana donde somos perfectos y esa fantasía nos permite tolerar la mediocridad de nuestro hoy. Todos esperamos la motivación como si fuera un permiso para actuar. Rompe esa cadena. Ahora, entiende que el poder no reside en las grandes declaraciones, sino en las acciones más pequeñas e insignificantes. El universo no recompensa la intención, recompensa la acción. Tu futuro no se decide en un momento de revelación épica, se decide en los próximos 10 minutos. En si coges el libro o el móvil, en si te pones las zapatillas o te hundes más en el sofá, en si escribes una línea de ese proyecto o abres otra pestaña en el navegador. Deja de buscar la solución mágica, la magia está en la repetición. Deja de esperar a sentirte bien. El bienestar es una consecuencia del deber cumplido. La libertad que tanto anhelas no es la ausencia de esfuerzo, es la soberanía sobre tu propio esfuerzo de saber que, sin importar cómo te sientas, sin importar lo abrumadora que parezca la tarea, tienes el poder de empezar, tienes el poder de poner el temporizador y dedicarle los próximos 10 minutos de tu vida a construir la persona que quieres ser. Así que levántate, mira a tu alrededor, elige tu primera piedra, no la montaña, la piedra, y haz una declaración, no al mundo, a ti mismo, una promesa que se convertirá en tu nueva identidad, en el código por el que vivirás a partir de este preciso instante. Olvida el ojalá tuviera ganas, olvida el mañana empiezo. Tu nueva ley es una y es innegociable. Hoy actúo incluso sin ganas.